Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, profe? Muy buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Aquí. Muy bien. Dime un segundito. Aguanta tantito, un segundito. Sí, profe, sin problema. Bien, jóvenes, una disculpa. Déjenme abrir la presentación rápidamente. Transiciones. Íbamos en la última parte donde íbamos a analizar pues algunos aceros que involucran pues transformaciones martensíticas. Ya para finalizar pues esta parte, esta unidad e ir más bien pues ahora a las transformaciones vainíticas. Bien, nos quedamos analizando esta parte en los aceros de doble fase, ¿sale? ¿A qué se refiere pues un acero de doble fase? Un acero de doble fase se refiere que pues efectivamente van a tener dos fases. ¿Cuáles son esas fases? Pues bueno, se procura tener fases que son de martensita y de ferrita. ¿Por qué razón? Porque los aceros pues que son de doble fase van a tener ambas características de propiedades como la ferrita y de propiedades como la martensita.
En el caso de la ferrita, pues es una estructura blanda, es una estructura dúctil, y en el caso de la martensita, como hemos estado analizando, pues se trata de una estructura deformada, una estructura con alto contenido de carbono retenido y que va a brindar pues propiedades principalmente de alta resistencia. Sin embargo, va a tener pues cierta fragilidad. Entonces, como resultan muchos sistemas, pues bueno, se procura tener este tipo de material debido a esa combinación de propiedades. A lo mejor no es tan, bueno, depende de la aplicación, ¿no? Pero por alguna razón no me pudiera ser tan deseable el hecho de tener puramente ferrita, porque voy a tener un material muy blando. Si requiero incrementar pues la resistencia mecánica, puedo recurrir a generar un temple para generar completamente o una fracción completa de martensita, pero resulta que me voy al otro extremo. Resulta que tengo pues ahora una fase, una estructura que es altamente deformada y muy resistente, muy dura, pero muy frágil. Entonces, pues la intención con los aceros de doble fase es que se mantenga cierto nivel de resistencia, pero a la vez que este material pues también tenga pues valores combinados, ¿no? De buena ductilidad. Bien, se menciona por aquí que la microestructura de un acero de doble fase está conformado en mayor proporción por martensita, perdón, en mayor proporción por ferrita y en proporciones menores de martensita, alrededor de 40, un 30, un 40%. Ahora, recuerden que para los aceros hipoeutectoides, pues nosotros tenemos algunas regiones. ¿Cuáles son esas regiones? Por aquí tenemos un diagrama que vamos pues a utilizar. Fuera de la raya en rojo, esa ahorita omítanla. ¿Sale? Si nosotros tenemos un acero hipoeutectoide de bajo contenido de carbono o con contenido de carbono menor al 0.80 al 0.8%, recuerden que aquí donde va mi cursor, pues aquí voy a tener completamente austenita. A medida que voy enfriando, cruzo la línea de transformación A3, llego a una zona bifásica o una zona intercrítica. ¿Sale? ¿Por qué intercrítica? Porque arriba tengo una temperatura crítica, abajo tengo una temperatura crítica. Por esa razón se llama un tratamiento o un proceso intercrítico. ¿Qué voy a tener aquí? Voy a tener ferrita y voy a tener austenita. Ahora, la ferrita que se está formando ya en esa fase doble, en esa región intercrítica, esa ferrita generalmente se conoce como ferrita proeutectoide o sí, generalmente es conocida como ferrita proeutectoide, ferrita primaria. ¿Sale? Quiere decir que ya transformó, ya se generó ese proceso de transformación, pero todavía tengo un poco de austenita. ¿Sale? Entonces, esa austenita que todavía está remanente, que todavía no está transformada, debido a que me encuentro en una región bifásica, al momento de que yo hago ahora un enfriamiento acelerado en esa región, pues esa austenita se transforma en martensita. Entonces, la ferrita previa que ya tenía, más las transformaciones de austenita a martensita, me van a generar y me van a brindar pues ese efecto de tener un material de doble fase. Bien, en este diagrama tenemos algunas situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, si ustedes observan, esta línea superior, pues bueno, se encuentra en una región completamente austenítica, ¿sale? Estamos arriba de la temperatura crítica a 3, pero al momento de generar o hacer un enfriamiento continuo, pero bueno, no tan rápido, sino digamos pues un poco más moderado, ¿qué va a pasar? Si ustedes se fijan, no llegamos o cruzamos más bien una línea de transformación ferrítica, ¿sale? Pero resulta que esta línea de transformación pues no es isotérmica, no se mantiene hasta la línea de transformación final.
¿qué va a pasar? Sino que a partir de este enfriamiento continuo, transformamos un poco de ferrita, pero después vamos a cruzar pues estas líneas de transformación, estas líneas de transformación final, sale, llegamos, perdón, estas líneas de transformación de inicio de martensita, y entonces pues vamos a generar una estructura de martensita con ferrita, ¿sale? Ahí tenemos una región o un acero que tiene pues una doble fase. Ahora, por ejemplo, en algunas otras situaciones donde nosotros tenemos una estructura que se encuentra en la región intercrítica, donde tenemos ferrita y austenita, pues podemos tener un efecto similar. ¿Similar en qué sentido? Pues bueno, yo evito las líneas o las curvas de transformación, sale esta línea morada de inicio de transformación parte, perdón, ferrítica o vainítica, perlítica o vainítica, perdón. Pero resulta que como yo ya transformé un poco de ferrita, solamente voy a transformar lo restante a martensita, ¿sale? Esta pequeña fracción que tengo aquí de austenita, al momento de enfriar aceleradamente, es lo que me va a permitir pues tener ese acero de doble fase, ¿sale? Se pueden utilizar algunos elementos como cromo, como molibdeno, para retardar la formación de la perlita y de la vainita. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que estas líneas de transformación tienden a moverse hacia la derecha, ¿sale? Cuando ustedes tienen un diagrama y comparan dos materiales en estos diagramas TTT, cuando estos se mueven las líneas de transformación hacia la derecha, pues bueno, vamos a tener una mayor tendencia a que el material tenga una mayor templabilidad, ¿sale? Entonces siempre tenemos que partir del hecho de que necesitamos hacer ese tratamiento para generar un doble fase, pues en una región intercrítica, donde primero ya transformé pues un poco de ferrita y lo restante de austenita, pues lo voy a transformar por enfriamiento continuo y por enfriamiento acelerado. Eso me va a brindar pues un material donde vamos a tener pues una fracción de ferrita, fracciones de martensita, y voy a tener entonces pues una estructura doble, una estructura dual. Ahora, en el caso de las micrografías, pues bueno, se observan de esta forma. ¿Qué es lo que tenemos? Pues bueno, en el fondo, en la primera imagen, donde nosotros tenemos estas estructuras, estos granos, digamos, pues ya deformados, porque bueno, fueron deformados en caliente. La primera estructura fue deformada en caliente, la segunda a la derecha fue deformada en frío, pero se trata del mismo acero, del acero de doble fase. ¿Sale? Entonces tenemos una matriz ferrítica, tenemos ferrita puramente, pero tenemos por aquí un bandeamiento, ¿sale? En estas regiones que se ven más claras, podemos observar ahí esas pequeñas agujas, ¿sale? Esas agujas que forman parte de la microestructura martensítica, ¿sale? Y observen que estas bandas se van generando pues en cada cierta distancia, ¿no? Digamos pues de separación entre ellas. Tenemos entonces ferrita y tenemos martensita. Martensita en menor proporción, pero a final de cuentas se lleva a cabo pues esa transformación adifusional. Matriz blanda con regiones que van a incrementar la dureza. Y entonces tengo combinación de propiedades. Sin embargo, este tipo de morfologías que tienden a ser bandeadas, pues no son muy adecuadas, no son requeridas. ¿Por qué razón? Porque justo en las regiones donde tenemos las interfaces, estas interfaces, pues como hay una diferencia de propiedades pues importante, digamos, entre la ferrita y la martensita, pues ahí se va a generar un efecto de cohesivo, digamos, entre las fases. Se van a empezar a romper, se van a empezar a separar, más si tenemos un esfuerzo mecánico pues involucrado, y eso pues va a propiciar que tengamos una separación, un crecimiento de grieta y una posterior fractura, ¿no? en el material. Ahora, una
pieza, una microestructura que es deformada en caliente, depende de la temperatura, pero puede generar un proceso o un efecto de recristalización. Esto quiere decir que a alta temperatura, si yo tenía pues un tamaño de grano específico, al momento de que se lamina la pieza, una vez laminada, una vez deformada, pues empieza a crecer, empieza a nuclear un grano, empieza a crecer y eso propicia un afinamiento de ese grano. Pero en frío es otra situación. En frío no tenemos ese efecto de recristalización y por lo tanto pueden observar el grano pues ya se encuentra elongado, ya se encuentra deformado en dirección a la laminación y eso en cierta forma como que tiende a ir compactando y también deformando pues a las fases secundarias, ¿no? Que en este caso es la martensita. ¿Sale? Y nuevamente, una estructura bandeada pues no es deseable, pero se puede propiciar que tengamos ese tipo de microestructuras, pero a lo mejor con martensita un poco más homogénea. Me refiero a que podemos tener pues islas de martensita distribuidas, digamos, pues a lo largo de la matriz ferrítica, para que esto me pueda brindar una adecuada, ahora sí, combinación de propiedades y que las propiedades no sean tan heterogéneas, ¿no? Como las microestructuras que se muestran aquí en pantalla. Bien, cambio diapositiva. Bien, ahora se muestra aquí pues algunas imágenes, imágenes de SEM de un acero recocido, con recocido intercrítico y bueno, vienen diferentes temperaturas, 840. Subsecuentemente se realizó un proceso de revenido, ¿sale? En el inciso A se refiere a un recocido intercrítico, después se refiere a un revenido a 200, la C a 300, D a 400, la E a 500 y la F a 600. Y lo que quiero que observen es el cambio morfológico que se lleva a cabo pues, en estas estructuras. Hubo un material que fue calentado a 840 Celsius en la región intercrítica y después fue enfriado pues aceleradamente. Podemos observar pues estos granos digamos pues más limpios, estos granos más grises que conforman pues a la estructura ferrítica y a la martensita podemos observar que ahora tenemos estos granos, por ejemplo, donde se encuentra aquí mi cursor, donde ya tenemos las agujas en el interior, ¿sale? Muy sutiles, muy, a lo mejor pequeñas, pero están ahí, ¿sale? Entonces hagan el contraste, por ejemplo, con este grano que no tiene absolutamente nada en el interior, pues se trata de ferrita, y este grano, por ejemplo, que ya tiene esas agujas, entonces van a tener esa formación, ¿no? Ya tengo cierta cantidad de ferrita y cierta cantidad de martensita. Ahora, algo importante. Después del proceso del temple, generalmente, bueno, en algunos casos, se recurre a un proceso de un tratamiento térmico de revenido. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando se realiza el temple, como tenemos un material que es altamente eh, tiene muchos defectos, defectos microestructurales, me refiero, alta cantidad de dislocaciones, esfuerzos internos generados por ese efecto de deformación, por ese efecto de incluso maclado. Y al momento de generar pues el revenido, esperaríamos que la estructura fuera más, empezar a descomponerse a la martensita, que tuviéramos, que la martensita pues se descompusiera en en ferrita, perlita e incluso cementita, ¿sale? ¿Por qué razón? Porque como tenemos hierro, pues ese hierro va a formar pues una fase alfa, por ejemplo, ferrita. Si tenemos carbono en la martensita, pues ese carbono va a difundir para formar la perlita y para formar los carburos de hierro
o la cementita como tal. Lo que quiero que observen más bien es cómo a medida que se incrementa la temperatura, esas agujas se empiezan a descomponer, se empiezan a, no a disolver, no sería la palabra correcta, pero se empiezan a descomponer, ¿sale? Tenemos el de llegada, el templado a partir de 840 en la región intercrítica. Revenido a 200 aparentemente no le causa mucho. Tenemos regiones de igual forma que son de granos más claros, de ferrita, y los de martensita todavía ahí se alcanza a observar la martensita. A 300 igual, observamos por ahí agujas de martensita y tenemos pues estos granos más claros. Pero a medida que la temperatura se incrementa, 400 Celsius, 500 Celsius, observen cómo esas agujas que teníamos inicialmente pues más marcadas, más bien formadas, simplemente es como si se empezaran a desvanecer, ¿sale? Como si se empezaran a conformar en pequeños puntitos, ¿sale? Observen, tenemos por aquí estas agujas, ¿sale? Que son de martensitas, sí, obviamente, pero ya tenemos una gran cantidad de puntitos que más bien me podrían estar representando ya las secciones o la descomposición de la martensita. Y esos pequeños puntitos que se agregan, pues nuevamente pueden tener un alto contenido de carbono y en ese momento se pudiera empezar a formar pues algún tipo de carburo de aleación o carburo de hierro. Y observen, por ejemplo, ahora a 600 Celsius, prácticamente ya no tenemos ninguna aguja de martensita, más bien tenemos pues por ahí algunos remanentes, ¿no? Sí, existen por ahí algunos remanentes, tenemos esos puntitos, digamos, que inicialmente me formaban a la estructura o a la aguja de la martensita, pero pues en este punto ya a una alta temperatura, esos empiezan a descomponer. ¿Y en qué se van a descomponer? Otra vez, en ferrita y en perlita. ¿Sale? Entonces, no hay una transformación como tal de la martensita a ferrita y a perlita. No hay una transformación en el estricto sentido de la palabra, porque en ningún momento estamos cruzando ninguna línea de transformación. La línea de transformación más cercana es la A1 y esa se encuentra a 721 Celsius. Y entonces, si no estoy cruzando la línea de transformación, no tengo transformación en el revenido. Pero ¿qué qué va a pasar? Que entonces estoy activando procesos de difusión, ¿sale? Y esos procesos de difusión descomponen a la martensita en ferrita y en perlita. Si tenemos austenita retenida, ahora con el efecto de la temperatura, pues esa austenita retenida se va a transformar también en fases estables, que es ferrita y perlita. Y esa es la razón por la que durante el revenido, este, la dureza o la microdureza de un material pues tienda a disminuir. Pero existen otros efectos, endurecimiento secundario, en algunos casos pues llamado endurecimiento de fragilización por la precipitación de ciertas especies, de ciertos carburos. Carburos estequiométricamente complejos, carburos o carbonitruros de vanadio, titanio, niobio, dependiendo de lo que contenga el material, de molibdeno incluso, que son más afines a propiciar este fenómeno de este endurecimiento secundario. Y entonces hay una gran competición de mecanismos entre que si se forman los carburos, si se descomponen las martensitas en fases estables, si los carburos son solamente estables en un cierto tiempo y una cierta temperatura y después forman estequiométricamente otro tipo de compuesto, el análisis del revenido es complejo porque son muchos mecanismos involucrados de difusión. Estamos acostumbrados a decir que en el caso del revenido es simplemente reducir la dureza o la resistencia del material. Y si bien esa es una finalidad, ¿sale? Para poder reducir esfuerzos internos,
pero existen muchísimos fenómenos involucrados en este proceso. Bien, y bueno, los aceros dual phase son muy utilizados en el sistema automotriz, sale en el chasis de los automóviles y todo lo que involucra la parte estructural de la cabina. Y tenemos ahora el efecto de los aceros trip. Los aceros trip, digamos que son un caso pues especial de aceros, porque estos se refieren a aceros los cuales presentan una transformación inducida por plasticidad. ¿A qué se refiere inducida por plasticidad? Pues bueno, cuando el material es deformado, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué pasa con este automóvil que está en pantalla? ¿Qué pasa durante una colisión? Bueno, pues durante una colisión esos elementos metálicos se van a deformar. ¿Qué va a pasar con la martensita o la austenita que tengamos, austenita retenida que tengamos en esos aceros? Durante el proceso de deformación va a transformar, se transforma en martensita. Durante ese proceso de transformación y durante el impacto, pues se genera pues una adecuada absorción de energía y tengo al final pues un material que se endureció durante ese proceso de endurecimiento por la transformación, pues absorbe la energía del impacto y tengo pues un material que potencialmente pues es más seguro, ¿no? Para su utilización que un acero convencional, que simplemente cuando se supera su límite de cedencia se deforma y posteriormente viene una fractura. Y bueno, en este esquema pueden ver que pues este automóvil tiene diferentes códigos de colores. ¿A qué se refiere? A que todos estos materiales que tienen diferentes colores corresponden a diferentes tipos de aceros. O incluso no necesariamente acero, ¿no? Otro tipo de materiales, como por ejemplo plástico, aluminio, pues aceros a lo mejor laminados, aceros de alta resistencia, aceros de ultra alta resistencia. No solamente se utiliza uno solo, sino que se utilizan varios, ¿no? Cada uno tiene una función en específico. Ahora, en el caso de estos aceros TRIP, como ya por ahí mencionábamos, pues tienen alto contenido de silicio. Este silicio pues provoca el efecto de retención, digamos, de la austenita. Ahora, los aceros TRIP son multifásicos. ¿A qué se refiere? Que van a tener una mezcla de ferrita, vainita, austenita retenida, una pequeña cantidad de martensita que se incrementa durante la deformación porque la austenita retenida transforma en martensita. Y bueno, por aquí se menciona austenita retenida, transforma en martensita por un efecto de deformación. Y bueno, vamos a tener una alta resistencia y vamos a tener también pues una buena tenacidad. Bien, ese es el proceso, el tratamiento es pues requerido para generar pues un acero trip. Es complejo el tratamiento, es complicado porque involucra diferentes pasos, ¿no? Primero, ajustar la composición química, después diseñar pues el tratamiento, el proceso térmico, ¿sale? Y primero que nada, partimos del hecho de una laminación en frío para generar un efecto de deformación. Ese efecto de deformación pues involucra un incremento en la resistencia mecánica, ¿sale? Y después un calentamiento intercrítico. ¿Sale? Observen esta línea superior, calentamiento intercrítico se refiere a que voy a tener austenita y ferrita. ¿Sale? Ahí ya tengo dos fases. ¿Sale? Y posteriormente, al momento de generar, pues un enfriamiento acelerado,
¿sale? Hasta la zona vainítica en un diagrama isotérmico. Mantengo la temperatura, se forma vainita, no permito que la transformación termine, pero en este punto que tengo, ya tengo austenita, tengo ferrita, tengo vainita, y justo antes de que termine la transformación vainítica, enfrío aceleradamente hasta cruzar las líneas MS, y ahora voy a tener al final pues una estructura que va a ser de ferrita, austenita retenida, vainita y martensita. ¿Sale? Es una estructura compleja, donde tengo toda esta combinación de fases. Aquí la que me va a interesar pues es la austenita retenida. No puedo retener más del 5% de austenita debido a que pues también es un elemento, una fase perjudicial, digamos, a temperatura ambiente, porque no va a tener las mismas propiedades que las fases subsecuentes. Y entonces simplemente se quiere propiciar pues, ese efecto de formación. Y en un ensayo de tensión, por ejemplo, si tenemos pues acero trip, observen aquí, tenemos una pieza convencional, una pieza de tensión, donde tenemos pues austenita retenida, ¿sale? En la región donde se va a deformar el material. Al momento de que nosotros pues incrementamos la carga mecánica pues en esta pieza, justo en la sección central vamos a tener una deformación plástica, ¿sale? Y que va a propiciar esa deformación plástica que ahora lo que yo tenía de austenita retenida transforma en martensita, y como ya en esta región pues transforma martensita e incremento el contenido de martensita, pues voy a tener un material que en ese momento se está endureciendo y que va a cambiar sus propiedades, y que durante ese proceso de deformación, de transformación, perdón, va a absorber pues una alta cantidad de energía que me va a permitir nuevamente que pueda un componente pues absorber el impacto de pues de un automóvil, ¿no? Por ejemplo, en una colisión. Es un proceso complejo, es un proceso, digamos, un material difícil, ¿no? de trabajar, de manipular, pero pues existe, ¿no? Está este material con el cual podemos generar pues ese efecto de transformación inducida por plasticidad. Y bueno, esas son algunas microestructuras que son correspondientes a esos aceros trip. Sale donde tenemos una gran cantidad de fases, ¿no? Tenemos un material multifásico. Tenemos ferrita, tenemos vainita llamada globular, vainita fina, o bueno, vainita ferrita más bien. Y tenemos por aquí regiones donde tenemos la austenita retenida. ¿Sale? Y también tiene que ver el efecto de la temperatura isotérmica. Estos materiales o estas micrografías fueron obtenidos de diferentes materiales a diferentes temperaturas de transformación isotérmica. 400, 450. Por ahí me faltó me faltó un dato, el C. Y tenemos 500. Seguramente era 500 y 550. Pero lo que quiero que observen es que cuando la temperatura isotérmica en este diagrama es muy baja, pues vamos a formar vainita, ¿sale? Tenemos vainita por ahí. Pero si nosotros generamos un tratamiento isotérmico a alta temperatura, a 500 por ejemplo, pues ya no garantizo tener vainita y voy a tener perlita. Entonces estoy perdiendo ya las características que debería de tener un trip. En lugar de tener martensita, vainita, ferrita, y austenita, estoy generando un microconstituyente perlítico que puede tener propiedades pues diferentes a las fases predominantes que pueden ser martensita y vainita, ¿sale? Entonces, el hecho de tener pues seleccionar una temperatura de tratamiento isotérmico es importante.
Observen en las micrografías de abajo, a temperaturas de isotérmico más elevadas, pues ya no tenemos vainita. Y aparentemente ya no tenemos tampoco austenita retenida, solamente se nos indican por aquí algunas fases que son perlita y ferrita. Perlita y ferrita también en la imagen D. Entonces, ya no estamos reteniendo adecuadamente a la austenita retenida y por lo tanto no vamos a poder generar pues ese efecto o ese proceso de retención y de transformación inducida por plasticidad. Bien, ¿tienen alguna duda, pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Ninguna? Por ahora, creo que no, profe. Ok. Bien, tenemos una reunión de academia a la 1. Me voy a desconectar y no les podré dar clase de cinética. En un momentito más iniciamos la reunión. Relacionado a la cuestión de transformación martensítica, vamos a dejarle aquí. Son algunos, digamos, ejemplos y aplicaciones de la transformación ya en aceros, pues utilizados a nivel, industrial. La siguiente clase, pues ya retomamos ahora la transformación vainítica para ver ahora sí, ¿no? Las diferencias entre cada tipo de transformación, ya que por ahí mencionamos la perlítica, la martensítica ahorita y nos falta ver la vainítica. Y pues bueno, nos vemos el día de mañana. Que tengan bonita tarde, jóvenes. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídense, que estén Igual, bien. buena Hasta tarde. luego. Buena tarde igualmente.